Buenas noches muchachos, bienvenido una vez más a las clases virtuales del Politécnico Mayor. Listo muchachos, para el día de hoy vamos a ver lo que son compuestos inorgánicos y nomenclatura de dichos compuestos. Este es el taller número 7, quedamos un taller para terminar el ciclo. Entonces, comencemos, listo. Entonces, grupo funcional es lo primero que debemos saber. ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo funcional, hablando de química, es un átomo o grupo de átomos que se llevan las características de ese compuesto. También debemos saber qué es la función química. Una función química son características determinadas que diferencian a unos compuestos de otros. Por ejemplo, los hidrocarburos, que tienen, ¿cuál es la característica? Carbono, hidrógenos, cadenas carbonadas. ¿Recuerdan? Listo. Ahora, sabemos que la química se basa en los elementos de la tabla periódica. ¿Qué es un elemento? Es una sustancia pura que no puede cambiar de sí por métodos normales. Él tiene que tener unas aleaciones, un trabajo arduo para cambiar de forma. Entonces, al interaccionar dos elementos, o los elementos, dicho de otra manera, encontramos los metales y los no metales. Vamos a trabajar con los metales y los no metales. Listo. Cuando un metal se une a un hidrógeno, grupo funcional es aquel átomo, en este caso va a ser el hidrógeno. Si un metal se une con un hidrógeno, se forma un hidruro. Un metal con un hidrógeno se forma un hidruro. Un no metal con hidrógeno se forma un hidrácido. Ojo, repito, un metal con hidrógeno se forma un hidruro. Un no metal con hidrógeno se forma un hidrácido. ¿Grupo funcional cuál es? El hidrógeno. Hasta ahí vamos bien. Listo. Ahora, si un metal se une con un óxido, ¿qué se forma? Un óxido básico. Óxido de hierro, óxido de plata, óxido de aluminio. Pero si un no metal se une con oxígeno, se forma un óxido ácido. El ácido clorhídrico, hidrógeno más cloro, el óxido de azufre, el CO2 es un óxido ácido. Ahora, si el óxido ácido se une al agua, si yo a ese óxido ácido le coloco agua, se forma un oxácido. Si yo al óxido ácido, es decir, ¿qué es un óxido ácido? Es un metal más oxígeno. ¿Sí? Ahora, si este lo combino con agua, se forma un óxido ácido. Si un óxido básico, óxido de hierro, le coloco agua, se vuelve un hidrácido. Ustedes no sé si han visto en algunos riachuelos donde el agua se ve rojiza. Es ese óxido de hierro, dentro del agua se forma un hidrácido. Y por último, si yo agarro un oxácido y un hidrácido, se forma una sal. Es decir, pongamos un ejemplo, CaCO3, carbonato cálcico, tuvo que cubrir todos estos procesos. Llegó el metal, el no metal, perdón, ¿cierto? ¿Sí? Con el oxígeno, por acá se volvió CO2,
por acá se volvió óxido de calcio, luego se unieron el óxido de calcio con el óxido básico de calcio del carbono y se formó el oxácido y para el otro lado un hidrácido y terminó formándose el carbonato cálcico. Miren todo el proceso y se llamaría ciclo del carbono, porque aquí hay carbono y hay calcio, siendo que también interviene el calcio. Listo, muchachos, esto es lo de hoy. La próxima clase ya vamos a centrarnos más en esto porque vamos a hacer ejercicios y vamos a nombrar, a hacer la nomenclatura de cómo se nombra porque tiene varios nombres. Nos vemos en el foro. Chao, muchachos. Listo.